mañana, en primer servicio, el Señor puso en mi corazón hablarles de la mayor necesidad que tenemos como pueblo de Dios, como cristianos. Porque a veces, por no tener nuestras prioridades en orden para con Dios, es que aunque quizás buscamos a Dios de una manera genuina, de una manera real, y nos esforzamos en buscar respuestas de Dios, porque todos oramos porque queremos respuestas, ¿o no? Porque por eso oramos, porque queremos respuestas. Sin embargo, muchas veces hacemos todo eso, oramos y oramos, pero como que nada sucede, nada pasa, y no nos damos cuenta que muchas veces es porque nuestras prioridades no las tenemos en el orden correcto para con Dios. Y a veces oramos sin tener entendimiento, porque aquí es donde está el mayor problema. Oramos sin tener entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y me viene esto a la mente por lo que comentó el pastor Billy hace un momento, que en esa ocasión el Señor me dio ese consejo para él y lo hemos puesto bastante por obra con las personas, que Dios nos cruza en el camino, de el poder que hay cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Porque la realidad es que tenemos que saber como cristianos, como pueblo de Dios, que no siempre que oramos bien. Está escrito en el libro de Santiago, capítulo 3, creo que es 3, pero ahí en Santiago está, que dice: pedís y no recibís. ¿Qué dice ahí? Usted lo sabe, ¿verdad? Pedís o pides, o como quiera llamarse. Pides y no recibes porque pides mal. Quiero que lo veamos ahí en Santiago. Y se me ha ido, hoy sí, perdón, en multimedia, pero me voy a ir por donde el Espíritu Santo me lleve también, como fue hoy. Pero vamos al libro de Santiago. Solo déjeme encontrar, que ya se me pierde Santiago. ¿Sabe qué se me hace este hombre? Pero no se ría, porque a usted también le pasa. Y esta Biblia, que no es la mía, pero ahí, pastor Billy, sea mi concordancia, ¿de acuerdo? Es capítulo 4, creo que es. Sí, 4:3. Dice: pedís y no recibís. Pero ¿cuál es la razón? ¿Qué dice? Porque pedís mal. O sea que el problema cuando oramos y no recibimos respuestas, el problema no está arriba. El problema está aquí abajo. El problema está en nuestro corazón. Pero hay que entenderlo, porque si no nos peleamos con Dios, nos frustramos pensando que Él no nos ama, que Él tiene favoritos. Cuando la realidad es que no todas las oraciones son respondidas. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Y qué es pedir mal? Dice: porque pedimos, aunque aquí lo dice para gastar en vuestros deleites, es porque pedimos pensando solamente en satisfacer nuestros deseos, que muchas veces son orgullosos, egoístas, incluso hasta mundanos. ¿Me está escuchando? Y una oración es poderosa cuando Dios responde, cuando Dios nos oye y nos contesta. Yo puedo decir que entonces mi oración es efectiva. Y está escrito también: la oración efectiva del justo puede mucho. Si algo hay que hacer, y es lo que el Espíritu Santo me da para ustedes ahora, si algo, mire, una necesidad grande que tenemos es aprender a orar bien. ¿Qué es orar bien? Es lograr llegar al oído de Dios.
que mi oración, que mi clamor llegue al oído de Dios. Porque si mi oración no es oída por Dios, mire, voy a gastar saliva por gusto, me voy a desgastar a mí mismo, me voy a frustrar, porque aunque estoy pide y que pide, no recibo respuestas. No sé si a alguien le ha pasado. Poquito solo a mí, a otro que otro para ellos. Ustedes son tremendos. Entonces la pregunta sería, ¿y qué hago para pedir bien? Bueno, la Biblia se explica con la misma Biblia. Sí. Y ahí, pues no puedo abarcar todo hoy, pero por lo menos le voy a dejar un principio. Y si hay tiempo, tal vez dos, pero por lo menos uno. Y si me acompaña a Primera de Juan, allí está uno de los secretos. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Cuántos quieren ser poderosos en oración? O sea, alguien poderoso en oración es alguien que cuando ora recibe respuestas. ¿Sí? Porque de eso se trata. Entonces en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15 y 16, póngale atención. Mire, yo le aconsejo que cuando usted estudie su Biblia, no la lea, medítela, escudriñe, hágase preguntas, pregúntele a Dios, déjese enseñar por el Espíritu Santo. Porque no se trata de leer la Biblia. Jesús nunca dijo que leyéramos, Él dijo escudriñad las Escrituras. Él sabía que iban a venir varias traducciones, que iban a sesgar un poco la palabra, si no es que mucho. Pero dice en 1 Juan 5, 15, 14 dice, versículo 14 por favor, ¿sí? Vamos a empezar, y luego el 15 dice, póngale atención a esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios. ¿Qué cosa? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a suceder? Él nos oye. Y en el 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿qué va a suceder? Sabemos que tenemos, ¿qué cosa? Las peticiones que le hayamos. Pero dése cuenta de un detalle, dice, y si sabemos, o sea que hay que saber. Usted y yo necesitamos saber que Dios nos va a oír sí, solo sí, si lo que pedimos en oración, orando con toda oración, pero tenemos que asegurarnos que para que Dios me pueda oír, yo tengo que orar, y si es oración de petición, tengo que pedir conforme a su voluntad. Para que el oído de Dios se abra hacia nosotros, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Dios no escucha oraciones que no estén alineadas a su voluntad. Es por eso que hay mucho pueblo de Dios, muchos hijos de Dios que va de orar y no reciben respuesta. Hoy Dios le está hablando, es que has estado pidiendo mal. Claramente dice aquí, esta es la confianza que usted y yo vamos a tener, lo que dice el versículo 14, que si yo pido conforme a su voluntad, tengo que saber, tengo seguridad, tengo certeza, tengo fe que Él me oye. Y si Dios me oye, ya la hicimos, porque Él me va a responder. Y aunque aquí dice en cualquier cosa que pidamos, pero es que cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted ya no va a pedir cualquier cosa, usted va a pedir lo que Dios quiere que pidamos. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, aquí hay un asunto, porque tenemos el problema
de desconocimiento de la voluntad de Dios en la mayor parte de los asuntos de nuestra vida. Si algo necesitamos es conocer la voluntad de Dios. Pero para ello usted tiene que dedicar tiempo a buscar de Dios. Mire, yo puedo ser cristiano, pastor, un ministro y ser un desconocedor de la voluntad de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, fíjese que cuando él oró por los de la iglesia de Colosenses, él describe en el capítulo 1, ya lo vamos a ver, pero en el capítulo 1 de Colosenses, Pablo describe a la iglesia y les dice: ustedes son una iglesia bonita, tienen unción, tienen dones, tienen unos servicios poderosos. Pablo describe una iglesia que nos aventajaba mucho en ese tipo de fuego y de avivamiento que tenían. Pero Pablo notó algo en ellos. Notó que a pesar de todo lo que tenían, les faltaba conocimiento de la voluntad de Dios. Y es por eso que él les dice, y acompáñenme a Colosenses capítulo 1 versículo 9, por favor. Y si llega luego me espera. Yo no sé si esta es una prédica o una enseñanza, es la que le estoy dando. Yo soy más maestro que pastor, pero Colosenses 1:9, vea lo que Pablo dice, les dice a ellos, y es una oración que le aconsejo, empiece a hacerla desde hoy para usted y para su familia. Les dice, vea, pues versículo 9 dice Pablo: por lo cual dice, también nosotros desde el día que lo oímos, o sea, como eran los de Colosenses, no cesamos de orar por ustedes y de pedir ¿qué? ¿Qué pedía Pablo por ellos? Que sean llenos de ¿qué cosa? Del conocimiento de su voluntad. ¿Pero cómo? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo se dio cuenta que eran unos cristianos, mis hermanos, con fuego, con deseos, servidores, diligentes. Pero Pablo dijo, veo que les falta conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces Pablo oraba por ellos y les dice: mire, yo oro por ustedes. No está hablando de gente impía, está hablando del pueblo de Dios. Dice Pablo: mire, yo oro por ustedes, cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Entonces él dice: mire, yo oro por ustedes. Y yo le ponía a preguntar: ¿y Pablo, qué estás orando por nosotros? Estoy orando para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ya no con sabiduría ni con inteligencia humana, sino con la sabiduría, con la inteligencia que viene de arriba, que viene de Dios. Porque sin sabiduría, sin inteligencia espiritual, no podemos entender la voluntad de Dios. Porque los pensamientos de Dios están muy distantes a los nuestros. Tenemos una gran brecha en nuestra manera de pensar, de ver, de sentir. A como piensa, siente y ve Dios, a como nosotros sentimos y vemos. Pero para entender su voluntad que es buena, es agradable, es perfecta, su voluntad es lo que más nos conviene. ¿Me está escuchando? Y Jesús fue claro al decir: solamente los que hacen la voluntad del Padre son los que entran en la vida del reino de Dios. ¿Sabe que conocer la voluntad de Dios es más importante de lo que usted y yo nos imaginamos? Porque para orar bien debo de orar conforme a su voluntad. Para que yo tenga la vida del reino de Dios, tengo que vivir conforme a su voluntad. Para que yo pueda agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Que esa es otra cosa que necesitamos urgentemente. Pero usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Porque vea, ya me quitaron el versículo. Póngame nuevamente el versículo, por favor. Versículo, ¿en cuál estábamos?
Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito? Póngame el siguiente versículo. Para que anden o vivan o caminen, ¿cómo? Como es digno del Señor. ¿Y cómo camino como es digno del Señor? Agradándole los domingos. ¿Qué dice? En todo. ¿Y qué es todo? ¿Se da cuenta lo importante? Entonces, mis hermanos, conocer la voluntad de Dios es crucial. Yo te vengo a desafiar hoy, en el nombre de Jesús. No te puedes quedar como estás. Tú como hijo, como hija de Dios, y más como servidor de Dios, como obrero de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de ser conocedores, sabios, entendidos en la voluntad de Dios. Pero para ello tenemos que tener una relación con Él, conocerlo, que renueve mi mente, que me colme con su sabiduría, que me dé inteligencia espiritual, para que en todo lo que haga, lo hago conforme a la voluntad de Dios, dirigido, guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando voy a orar conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, a ese tipo de cristianos el diablo le tiene miedo. En lo que tomo agua, medite un poquito eso. No estoy diciendo que todo lo demás que hacemos como iglesia, cantar, está bien, mire. Y por favor, cuando venga, cante, dance, usted sea libre. Pero también sea conocedor de la voluntad de Dios. Hay un poder tremendo. Porque orar conforme a la voluntad de Dios, mire, ¿y cómo hago para saber su voluntad? Aquí está la mayor parte, o en forma general. ¿Y cómo hago para saber los demás? Tenga oído para Dios. Él sigue hablando, Él sigue revelando, pero usted tiene que dedicar tiempo a Él. Ya deje los partidos por un lado y póngase a hablar con Dios. Conozca su voluntad. Eso me lo estoy diciendo a mí mismo. Hermanos, este es el desafío. Yo siempre vengo y me dejo de guiar por el Espíritu Santo. Solo Él conoce la necesidad de cada uno. ¿Qué voy a saber yo la necesidad de ustedes? Pero el Espíritu de Dios sí la conoce. Y si Él me está diciendo que la necesidad que usted tiene es conocer la voluntad de Dios, por favor, no pierda más el tiempo. Haga lo que tiene que hacer. Busque conocer la voluntad de Dios. Pídale a Dios: Padre, dame sabiduría espiritual. Padre, sálvame de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y dame sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. Amén. Porque entonces vamos a agradar a Dios. Vamos a ser poderosos en oración. Y cuando oro conforme a la voluntad de Dios, es orar conforme a su palabra. Y Dios escucha su palabra. La palabra es Cristo. Cuando usted y yo oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios a quien está oyendo es a Cristo, porque Él es la palabra viva. Por ejemplo, tal vez aquí tal vez no, pero tal vez hay un matrimonio ahí que parecen gatos encostalados. No sabe si me entienden eso. ¿No ha visto usted un par de gatos que los meten en el mismo costal? Usted dice: ¿qué está pasando ahí? Se revuelcan y se revuelcan. Y fíjese que cómo es eso, ¿verdad? Porque se acuerda que leímos en Santiago que dice: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para tus propios deleites. Entonces tal vez viene la esposa, voy a poner este ejemplo, ¿sí? No estoy aludiendo a nadie. Y tal vez el esposo, nada que ver, ¿verdad? Usted imagínese cómo es el esposo. Entonces, ¿qué es pedir conforme a mis propios deleites? Agarre bien este principio.
es cuando yo pido pensando en mí, nada más. Entonces viene la esposa y dice: Padre, te ruego, mira mi esposo, haz algo con él, cámbialo. Y todo lo demás. Y al otro día: Padre, mira a mi esposo cómo es, cómo me trata y esto, por favor cámbialo, haz algo por él, tócalo, Señor. Y nada. Pasa un mes y: Padre, haz algo con mi esposo, tócalo, Señor, Señor, desacúdelo. Pero ni el pelo se le cae. Ojo con esto. La pregunta debería ser ¿por qué estás pidiendo que lo cambie a él? Y luego la otra pregunta crucial, y ojalá nunca se te olvide esto: ¿por qué quiero que él cambie? ¿Porque yo quiero estar bien? ¿O porque quiero que Dios sea honrado en nuestras vidas? Ahí marca la diferencia. Porque normalmente nuestras oraciones es: Señor, haz algo, Señor, haz esto, para que yo esté bien, para que el yo esté en paz. Pero se nos olvida que estamos para que todo lo que vivamos y hagamos no sea para nuestro propio placer, sea para darle contentamiento al corazón del Padre, para honrarlo a Él. Y cuando tú tienes ese entendimiento, vienes delante del Señor y ya no pides de esa manera, sino te estás dolido: Señor, perdónanos estas actitudes que tenemos, estos pleitos que tenemos, solo te estamos deshonrando, estamos causando dolor a tu corazón. Cuando tú sientes dolor por el dolor y tristeza que causamos al corazón del Padre, entonces vas a pedir no por ti, sino por causa de la honra de su nombre. ¿La captaron? ¿La captaste? Tenemos que poner a Dios, la prioridad es Él, que Él esté agradado. Señor, haz algo con mis hijos, Padre, porque no te estamos honrando, pero con el corazón puesto: Señor Dios mío, por favor obra en nosotros para que tú seas honrado. No para que yo esté bien nada más, no solo para que yo me sienta bien y pueda decirle: mire qué familia la que tengo. No, sino para que podamos dar un buen testimonio que siempre le dé gloria a Dios. Cuando ese es el motivo, no estás pidiendo, buscando tu propio placer, sino el contentamiento del corazón de Dios. ¿Les hace sentido esto? Hay un hilo muy fino entre estar pidiendo egoístamente, con que yo esté bien. Quiero que mis hijos cambien para yo estar bien y sentirme bien. Quiero que mi cónyuge cambie para yo sentirme bien. Quiero que mis finanzas se restauren para yo sentirme bien. Ahí estamos con motivos equivocados. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Estamos? Y alguien me dirá, y con esto estoy finalizando porque ya usted me dice, pastor: cuando yo lo vea que usted sube, entonces se va. Agárralo ahí, pastor. Alguien podría preguntar: ¿y cómo puedo orar ahorita si no conozco la voluntad de Dios? ¿Hay algún caso así? Porque yo solo le puse un ejemplo. Bueno, voy a ampliar ese ejemplo. Viene la esposa y dice: bueno, o el esposo: voy a orar conforme a la voluntad de Dios. Bueno, se va la palabra. El esposo está orando por la esposa, porque vamos a poner ejemplo que aquí la esposa es la que, ¿sí? Ya no les gustó. Va a regresar a la esposa. Y la esposa dice: ¿cómo oro conforme a la voluntad de Dios? Entonces va la palabra y lee que Dios le dice a los maridos: maridos, amen a sus esposas,
Vivan sabiamente con ellas, porque se necesita sabiduría para vivir con ellas. Allá nos la quitamos un poquito. Escuche pues, yo sé que esto le da risa, pero escuche pues, porque esto es poderoso. Diga conmigo, es poderoso. Dice: maridos, vivan con sus esposas sabiamente, dándoles honor como a vaso más. ¿Qué significa eso? Es así, maridos, haga caso que esto es de cristal. Traten a su esposa como que fuera un vaso así tan frágil. Póngalas donde te pongo que no te dé el sol. Ojo con esto pues, porque aquí voy a agarrar de una vez de los dos lados. Se lo estoy poniendo de una manera práctica. Entonces, usted, esposa, usted sabe que la voluntad de Dios es que su esposo la trate con sabiduría y que la trate así con una delicadeza, como a vaso más frágil. Entonces usted agarre eso, esposa. Padre, obra en mi esposo conforme a tu voluntad. Haz lo que sea necesario. Dale sabiduría, Padre, para que Él pueda vivir sabiamente conmigo. Y me dio honor, porque esa es tu voluntad. Eso es lo que te va a honrar a ti, Padre, que Él me dio honor como a vaso más frágil. Y podría decir una esposa: ¿cómo voy a pedir yo esto por este? Usted no sabe cómo es. No, ni lo sé ni me interesa, pero en ese mismo consejo dice, a los maridos nos dice: vivan con su esposa sabiamente, denle honor como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces, esposa, si tu esposo te trata mal, sus oraciones tienen estorbo. ¿Cómo van a prosperar de esa manera? Y usted le va a decir entonces: Padre, dame sabiduría a mí también, para que yo pueda tratarlo con sabiduría, edificar con sabiduría, porque la mujer sabia edifica la casa, no la destruye con pleitos ni contiendas. ¿Está claro esto? Bueno, ahora sí voy terminando con esto. ¿Qué hacer si en un momento no conozco la voluntad de Dios? Aquí es donde viene un consejo poderoso. No estamos solos. Para eso el Espíritu de Dios está con nosotros. Acompáñeme a Romanos capítulo 8. Y ahorita le digo el versículo. Y le voy a pedir que me apoyen los hermanos acá. Romanos capítulo 8. Es un mensaje corto, pero ah, 8:26. Porque una de las debilidades que tenemos, y me voy a ir al principio, una de las debilidades que tenemos, hermanos, es nuestra falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Busquen en la Biblia cuál es la voluntad de Dios para sus hijos. Pídale al Señor que le revele cuál es la voluntad para sus hijos y agárrese de eso. Ore conforme a la voluntad de Dios y usted va a recibir respuestas. Pero también, gracias a Dios, tenemos ayuda. Dice en Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Lea en voz alta lo que sigue. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora leamos el siguiente versículo. Dice, hablando de Dios, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Dice, hay una debilidad que tenemos. No sé pedir como conviene. No sé si estoy pidiendo mal. No sé si estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Pero dice, el Espíritu Santo, Él intercede por nosotros con gemidos, ya no en nuestro idioma, ya en un lenguaje del Espíritu. Él intercede por nosotros y sabe que esto es poderoso y usted lo tiene que tener y lo tiene que usar, porque cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu Santo conoce la perfecta voluntad de Dios en cada asunto de nuestra vida y Él intercede con gemidos. Esa palabra gemidos es lenguas desconocidas, gemidos por sí mismo, pero el Padre entiende el corazón del Espíritu Santo, entiende lo que el Espíritu Santo pide y el Espíritu Santo siempre pide, intercede por nosotros conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y ese fue el consejo, por eso fue el consejo que platicaba el pastor Billy. Cuando le dije, mira, métete 7 días a orar solo en el Espíritu. Porque hay momentos en que no sabemos cuál es la decisión que tenemos que tomar. No sabemos qué es lo correcto, no sabemos qué es lo que conviene, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y allá lo hemos hecho mucho. Pero se mete usted a orar, deje que el Espíritu Santo interceda. Espíritu Santo, intercede por mí, porque no sé cuál es la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo intercede. Por eso usted tiene que tener el don del bautismo en Espíritu Santo. Porque el que en lenguas habla, Dios le habla. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo intercede. Usted no sabe lo que el Espíritu está pidiendo, pero qué bueno, porque ya nuestros pensamientos, nuestra cabezota ya no interfiere la oración de Él, porque no entendemos lo que Él está diciendo. Pero vemos respuestas. Dice que en una ocasión había una pareja jovencitos, se casaron, pasaron 2 años y no podían tener hijos. De repente ella resultó con, pues su estómago empezó a hincharse, a crecer. Y ella feliz dijo, estoy embarazada. Y resulta que entonces cuando fue al médico, un médico que nosotros conocemos, es por la condición económica, social de él, lo llevamos con un médico conocido, nos apoyaba mucho con las personas. Y sale el médico y nos dice, miren, ella no está embarazada. ¿Y qué pasó? Ella tiene un gran tumor. Bueno, ¿y qué procede? Hay que operarla de inmediato. Opérela. Y en la operación, por la forma en que estaba ya todo ahí, le tuvo que quitar la matriz. Y jóvenes. Todavía me recuerdo que el doctor nos dice, con mi esposa, nos dice, miren, ¿se lo dicen ustedes o se lo digo yo? Porque ella no va a poder tener hijos. Una cosa difícil. Pero nos dijo el doctor cristiano, pero como Dios tiene la última palabra, ¿cuánto lo creen? Bueno, pasó. Al año yo tenía que hacer un proyecto. Yo soy ingeniero de profesión, en ese tiempo tenía la empresa y tenía que hacer un proyecto. Y yo le hablé a esta pareja, les dije, ¿se quieren ir a trabajar conmigo? Porque yo necesitaba persona de confianza para cuidar unas bodegas de productos. Y entonces les dije yo, pero Dios me puso. Y me dijo el Señor, págales un mes de anticipado, con un mes sin que se vayan a trabajar, pero que se pongan solo a orar. Entonces les dije, miren, ¿están dispuestos? Sí, porque se van a ir de la capital a tal lugar. Sí, bueno. Entonces van a empezar a trabajar a partir de la otra semana. Le dije, el proyecto lo voy a iniciar dentro de un mes, pero ustedes empiezan a trabajar a partir de la otra semana. ¿Cuál va a ser su trabajo? Les dije, se van a venir a las instalaciones y van a trabajar orando 7 horas. 7 horas, solo van a parar para almorzar.
7 horas en el Espíritu. No vayan a meterse. Pero sabe una cosa, yo los puse a orar porque dije, el proyecto va a estar complicado, necesitamos el favor divino. Van a estar orando solo en el Espíritu, en lenguas, para que cuando lleguen al proyecto, el proyecto se pueda realizar bien. Y siempre donde iba a hacer proyectos, siempre tenía que ir a predicar, siempre iba a ganar almas para Cristo. Dios siempre me ponía eso. Van a orar por eso. Pero no vayan a orar en español, solo en el Espíritu. Por supuesto que, y ellos lo hicieron obedientemente. Los primeros días usted se desespera, usted está orando y usted siente que el reloj no camina. ¿Por qué? Porque la carne se empieza a desesperar. Usted está orando y al rato siente como que ya no. Entonces ponga de oración y usted se agarre, ayúdese usted. Oraron el mes. Oraron el mes, así, diligentemente. Ni modo, le estábamos pagando también, pero era su trabajo. Pero mire, pues, se fueron al proyecto. Como a los 4 meses me llama él, me dice, mire, mi esposa está mala. ¿Y qué pasó? Le digo yo, pues tiene el estómago, le está molestando. Y yo dije, ¿qué pasaría? Peor si salió otra vez el tumor. Le dije, tráetela inmediatamente. Véngase. Fuimos con el doctor y la examinaron y todo. Cuando me sale, dice, ya no fue una ginecóloga que le había dicho, miren, yo no sé qué está pasando aquí. Ella no tiene matriz, pero hay un bebé allí. Ve lo que hizo el mes de oración en el Espíritu. El Espíritu Santo siempre ora conforme a la voluntad de Dios, ora en perfecta fe. Ya no intervenimos en la oración de Él. Es por eso que Él ora de esa manera, para que usted y yo no le entendamos y no le estorbemos la oración. Porque tal vez usted está pidiendo, Señor, ayúdame aquí. Y el Espíritu Santo tal vez, Señor, trata un poco más con Él. Trata. El Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad. Entonces, para que usted no le estorbe, mejor ora una lengua que usted no entiende. Tuvo su hija. Y bueno, como al año, otra vez se picaron los muchachos. Escuche pues. Entonces, pues por su condición, ¿verdad? Pues esa ocasión la atendieron ahí, pero entonces se tuvo que ir a un hospital público. Ya no estaban trabajando con el proyecto conmigo, ya habíamos terminado el proyecto. Y ella le dice cuando le entraron al hospital, le dice al médico, hágame un favor, le dijo, porque como fue con cesárea, le dijo, cuando me opere, de una vez opéreme para ya no tener hijos, le dijo. Cuando ya estaba en la camilla que la llevaron después de tener a su otra bebé, le dice, doctor, le dijo, me operó. Mire, le dijo, yo no sé qué con usted, le dijo, pero yo no tenía nada que hacer ahí. Si usted no podía tener hijos, yo no sé cómo tuvo estos hijos. Mejor pídale a Dios que se los dio, que le cierre la fábrica, porque yo no puedo hacer nada, le dijo. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Pero deja que el Espíritu interceda por ti. Conoce la voluntad de Dios, ora conforme a la voluntad de Dios y recibirás respuestas de Dios. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye.